Y para seguir con este análisis de la actualidad, volvemos a Plató. Nos acompaña el diputado del Partido Socialista, Darío Villagrasa. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, afrontamos este final de año y algunas citas importantes por delante en las Cortes de Aragón, el debate del Estado de la Comunidad, aprobar unos presupuestos. Después de esta pandemia y un poco sus efectos, ¿no?, en casi todos los ámbitos de la vida, ¿cómo ve usted que llega el Gobierno de Aragón a este momento? Pues yo creo que es una noticia muy positiva el que por tercer año consecutivo los presupuestos llegan en tiempo y forma a las Cortes, que va a haber presupuestos, que Aragón desde el día 1 de enero va a tener inversiones, oportunidades y vigor en el Parlamento y un liderazgo del Gobierno, y creo que también después de los meses que hemos sufrido y el año largo de pandemia, pues el retornar también a la intensidad y al día a día político, pues es una buena noticia para toda la sociedad. Se lo preguntaba porque hemos escuchado en las últimas semanas voces críticas tanto a izquierda como a derecha. Partido Popular, Izquierda Unida, dicen que de alguna forma no ven cumplidas sus expectativas con esa estrategia de recuperación económica que se firmó en las Cortes en junio de 2020. Pues lo cierto es que con esa estrategia la propia mesa de seguimiento y el propio Parlamento es consciente, y los ciudadanos lo pueden consultar, de que hay un elevadísimo grado del porcentaje de las medidas implementadas, lanzadas o plenamente cumplidas. Creo que es importante el que nos reivindiquemos también en Aragón como esa tierra de acuerdos, de pactos, que no solamente pacta el propio Gobierno y los cuatro partidos, sino que este es un ejemplo en el que otros partidos de la oposición y los agentes sociales y la Federación Aragonesa de Municipios construimos la mejor hoja de ruta para avanzar, para liderar y para sacar a Aragón de unas horas oscuras que nos tocó vivir con la pandemia, con lo cual yo creo que tenemos que seguir siendo y sintiéndonos orgullosos de ese Aragón tierra de pactos, y en mi caso pues orgulloso de un Gobierno que ha sabido liderar esos grandes acuerdos. Y como Partido Socialista le pregunto, no sé si creen que en algún aspecto se podría haber acelerado más o algunas cuestiones que sí que faltan por cumplir de esa estrategia. Pues sobre todo yo creo que a veces por un lado va la voluntad y la pasión política, que muchas veces queremos hacer las cosas de una manera inmediata, y por otro también van los tiempos muchas veces legislativos, procedimentales o administrativos. A veces queremos digamos ir más rápido de lo que esa realidad de la que hablaba anteriormente pues nos permite, pero eso no significa que hayamos empezado muchos proyectos de ley, que hayamos empezado reformas importantes en la administración o que hayamos cumplido ya algunos de esos compromisos. Quiero pensar en la ley de simplificación administrativa, en la reordenación de recursos presupuestarios, en inversiones concretas, en mejorar aspectos en educación, en sanidad, en políticas sociales, y creo que Aragón, gracias a esta estrategia y gracias también a los presupuestos y al Gobierno de Aragón, podemos tener un presente fortalecido, mirando a la sociedad aragonesa con sinceridad y con seriedad a los ojos, y sobre todo que tenemos las herramientas para poder afrontar un futuro realista pero esperanzador. ¿Cómo esperan que sean esos presupuestos para 2022 que está redactando el Gobierno, que tiene que llevar a las Cortes? Pues sobre todo ya conocemos la cifra del techo de gasto, que va a ser el segundo más alto de toda la historia, y siguiendo una continuidad de apuesta por los servicios públicos, por más infraestructuras educativas públicas en el medio rural, en la ciudad de Zaragoza, por mejoras en infraestructuras y en el personal sanitario, por un refuerzo de las políticas sociales, el ingreso mínimo vital, los derechos que se han consagrado gracias a leyes que el propio Parlamento ha apostado, y luego mirando también de una manera pues muy realista, como decía anteriormente, a los fondos que provienen de la Unión Europea, no solamente para tejer y construir el Aragón del futuro, sino también el del presente. Pero no solamente en la parte social creo que estos presupuestos son buenos o que este Gobierno gestiona de una manera óptima, sino también en los terrenos económicos, en los terrenos de políticas orientadas al empleo. Hace poquito conocíamos que Aragón somos la comunidad autónoma con menor tasa de paro y somos una de las comunidades autónomas que más exportaciones tiene, que más está aumentando la confianza empresarial, que más está generando en industria, y tenemos muchos ejemplos de pequeñas, medianas y grandes empresas que yo creo que van a poder vertebrar ese Aragón del presente y del futuro.
Los presupuestos que sí que conocemos más al detalle son los presupuestos generales del Estado. Decía Javier Lambán que nunca se puede estar del todo satisfecho. ¿Qué cuestiones no están recogidas? Pues nosotros quizás, y el Partido Socialista, pues siempre nos gustaría tener más recursos para Aragón, algunas de esas infraestructuras, avanzar a unos pasos más rápidos en las obras del Pacto del Agua. Nosotros entendemos que cualquier obra de regulación vertebra el territorio, moderniza y crea regadíos, y eso asienta población, genera empleo, riqueza para poderla distribuir posteriormente. Y luego algunas de las cuestiones, como por ejemplo, que yo creo recordar que fue el presidente Lambán el primer político que habló en España de esa descentralización administrativa, del gran aparataje que existe del Estado, al que luego muchos otros se han apuntado posteriormente, y la visión de una gobernanza común, de una cohesión social en España y de que los aragoneses participemos activamente en cómo queremos que sea nuestro país, pues creo que eso viene reflejado en los presupuestos generales del Estado, pero son cuestiones en las que siempre vamos a estar trabajando, en proyectos concretos, partidas presupuestarias identificadas y reconocibles para la sociedad aragonesa, pero siempre pues vamos a pedir más porque queremos lo mejor para nuestra tierra. También se piden cambios en el sistema de financiación autonómica. También hemos visto que hay una posibilidad de que se alíen determinadas comunidades, que haya bloques, ¿no?, en cuanto a los que tienen más población o menos población, como es el caso de Aragón. ¿Tienen esperanzas en que haya un cambio real que beneficie a Aragón, que haya un reparto, dirían ustedes, más justo? Pues nosotros tenemos esperanzas en que hemos trabajado durante muchos años. Las propias Cortes de Aragón, la pasada legislatura, emitimos un dictamen unánime. No es lo mismo el coste efectivo de un profesor en la ciudad de Madrid, en la ciudad de Valencia, en Barcelona o en grandes capitales, que lo que cuesta dar el servicio de un profesor en el medio rural aragonés, castellano-leonés o manchego. Por tanto, en esa igualdad la tenemos que trabajar a través de la herramienta de la financiación autonómica, y nosotros entendemos que tenemos trabajo, argumentos y sobre todo mucha pasión en defender un modelo de España igual, equilibrado, cohesionado y en el que los socialistas creemos. Me gustaría preguntarle por un proyecto concreto que ha ocupado esta semana muchos titulares, esa posible unión de estaciones que optaría a fondos europeos. Es cierto que no hay un consenso ni en lo político ni en lo social, incluso dentro del propio gobierno Podemos se muestra en contra de este proyecto. ¿Cree que encaja ese proyecto de grandes dimensiones, que supondría, se calcula, unos 50 millones de euros, con ese mensaje de un Aragón verde, sobre todo porque están en cuestión pues espacios sensiblemente, naturales, que son bastante sensibles, ¿no? Yo creo que casa perfectamente, lo primero porque el gobierno en ningún momento va a incumplir la legalidad ni la protección medioambiental, pero el gobierno es sensible y además lidera, y el Partido Socialista estamos como grupo mayoritario del gobierno, en una demanda histórica del territorio para optimizar el medio natural, para que desde una manera sostenible sea un recurso de generación de riqueza y de oportunidades. Y también yo creo que un gobierno tiene que ser reflejo de lo que el territorio, de lo que la sensibilidad de los que viven ahí los 365 días del año se vean recompensados, escuchados y sobre todo atraídos por un proyecto que va a ser motor no solamente de unos valles de la provincia de Huesca, sino que va a ser motor del conjunto de la economía aragonesa y de las señas del Aragón del futuro. Por tanto, nosotros entendemos que es un proyecto técnicamente viable, desde el punto de vista medioambientalmente sostenible, y que es uno de los proyectos tractores y uno de los proyectos importantes que podemos digamos, materializar a lo largo de esta legislatura o dejar muy encaminado, siempre de la mano con el territorio, que quizás a veces a esos partidos que se erigen en voces de quienes discrepan, pues bueno, yo les invitaría a hablar con los alcaldes de los valles, con los presidentes de las comarcas, con los empresarios, con los trabajadores, con las personas que viven ahí. Y lo que sí que nosotros mandamos desde el Partido Socialista es un mensaje muy claro, y es que hay un gobierno que va a actuar, que va a cumplir la ley, pero que también va a ser determinante a la hora de constituir esos grandes proyectos a los que luego, cuando pase una década, todos dirán que estaban en su constitución y todos dirán que ese éxito también es suyo. Nosotros apostamos, lo defenderemos y trabajaremos en ello. En lo político, antes de despedirle, también me gustaría preguntarle por el congreso que tienen este fin de semana, que se va a diseñar el partido, ¿no?, el Partido Socialista, en cuanto a los retos de futuro. ¿Qué cambios vamos a ver? Porque lo que sí está claro es que Javier Lambán seguirá al frente. Pues es una extraordinaria noticia que Javier Lambán siga al frente. Ha sido y ha trabajado de una manera excelente como secretario general y como presidente de todos los aragoneses. Entendemos que es un valor importantísimo porque aúna en su persona, en su gestión y en el conjunto de la organización
movilización socialista dos aspectos importantes, que es materializar políticas socialdemócratas de redistribución de la riqueza, de generación de la misma, de igualdad de oportunidades en las ciudades, en el medio rural, de trabajar mirando de la manera más sincera y más honesta a los aragoneses a los ojos, y luego además también con un componente aragonesista que para nosotros es muy importante, que eso significa que no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie, que en Aragón tenemos recursos, tenemos talento, tenemos empresas, tenemos trabajadores, tenemos muchos elementos positivos y que queremos participar en la gobernanza de España, en las decisiones que afectan a nuestro país, en pie de igualdad y siempre, digamos, sacando pecho y defendiendo aquellas cosas que nos hacen únicos, como es ese sentimiento de pertenencia y esa identidad de ser aragoneses y aragonesas. Por tanto, creo que el Congreso va a ser muy positivo desde el punto de vista ideológico, de fortaleza, de unidad, y presentamos a la sociedad un partido cohesionado, un partido renovado, un partido socialdemócrata, aragonesista y sobre todo un partido abierto para ser la herramienta útil de mejorar y transformar la vida de la gente de la manera más humilde que podamos desde nuestra representación institucional. Pues estaremos atentos a los titulares que salen de esa cita. Gracias por venir hoy y acompañarnos. Muchas gracias a vosotras, muy amables.